Faustino de Sinash presenta a Esteban Gutiérrez, filólogo, quien nos hablará acerca de la corrección filológica en la literatura. Okay. Muy buenas tardes. Esta tarde tenemos el gran agrado de tener en Revista Cultural Besania a un filólogo, un buen amigo, revisor de libros y de muchas otras tareas, además un viajero por el planeta. Esteban Gutiérrez, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Faustino, ¿cómo están? Pura vida vos. Muy bien, aquí estamos. Okay. Esteban, la gran pregunta, ¿a qué se dedican los filólogos? Bueno, sí, esa es la pregunta, ¿verdad? Está muy interesante comenzar por eso, ¿verdad? Porque siempre es el chiste, ¿verdad? Que la gente dice filo, ¿qué? ¿Verdad? O que cuando uno dice que es filólogo, la gente cree que es filósofo, ¿verdad? Sí. Sí. Además, perdón, acordate que hay una gran mayoría de escritores que en algún momento vemos al filólogo como el coco. Entonces por eso te tenemos aquí esta tarde para que nos contés a qué se dedican los filólogos para los escritores. Sí, exactamente, porque digamos, vamos a ir primero a la parte general de su pregunta, porque sí, ¿verdad? No es lo mismo exactamente lo que haríamos en un trabajo directamente relacionado con escritura y sobre todo con escritura creativa, ¿verdad? Con literatura, de lo que podemos hacer en otros campos, ¿verdad? Porque en términos generales, filología es un campo muy amplio, ¿verdad? Originalmente, de hecho, ¿verdad? Lo que viene era la idea de fijar textos, sobre todo con textos antiguos, ¿verdad? Era analizar diferentes textos y ver cuál era copia de cuál, ¿verdad? Ese es básicamente, en grosísimo modo, ¿verdad? El origen de la filología. En términos más modernos, ¿verdad? La filología se refiere básicamente al estudio de la lengua y la literatura. Okay. Entonces, incluso ahí podríamos hablar de que hay gente que va más especializada en literatura, hay gente que va más especializada en lingüística, y hay algunos campos que podríamos llamar híbridos, ¿verdad? En ese sentido, un filólogo puede trabajar en muchas cosas, pero como hablábamos temprano, por ejemplo, yo me desempeño mucho en la enseñanza del español como segunda lengua, ¿verdad? También está la investigación lingüística y literaria, ¿verdad? La crítica literaria, otros campos de educación, ¿verdad? Incluso cosas más modernas, ¿verdad? Hay gente, muchos filólogos trabajando en lingüística computacional, ¿verdad? Hay muchos que hacen peritajes, ¿verdad? Para determinar el origen de un texto, o en lingüística también, ¿verdad? Para ver si una grabación es de una persona o no, ¿verdad? Hay muchos peritajes lingüísticos que puede hacer un filólogo especializado en lingüística, ¿verdad? Y el campo que nos interesa a nosotros, que es el campo de edición y corrección, ¿verdad? Que son muchas de las salidas, ¿verdad? También incluso si vemos que lo que nosotros hacemos es analizar textos en una lengua, hay muchas cosas que se pueden leer como textos, ¿verdad? De hecho, hay muchos críticos de cine, por ejemplo, cuya formación inicial es filología, ¿verdad? Entonces, es un campo que nos permite movernos hacia muchos espacios. Ok. Entonces, Esteban, por ejemplo, yo te doy a vos una novela, digamos, un borrador de una novela, y yo digo, mira, Esteban, esta novela, la llevo para la imprenta, pero quiero que vos la revises primero, como filólogo. Entonces, ¿cuál es lo primero, cuál es el servicio que vos ofreces para revisar esta novela? Ok, ahí hay... O el relato. Sí, digamos, ahí tenemos que hacer algunas aclaraciones también importantes, ¿verdad? Que a veces es parte de las cosas que no sabemos y que causan alguno de esos mitos o conflictos con el filólogo, como usted decía, que se ve como el coco y eso, ¿verdad? A mí siempre me pasa como que alguien que me manda un mensaje por WhatsApp y se asusta todo porque no quiere poner faltas de ortografía en el WhatsApp, ¿verdad? O sea, nosotros no somos policías claro, gramaticales, ¿verdad? No. De hecho, yo siempre hago el chiste que no se preocupen, que yo no los voy a corregir porque si los corrigiera tendría que cobrarles. Entonces, un poco ahí tenemos que ir distinguiendo eso, ¿verdad?
Aquí lo primero que yo hablaría, digamos, si usted fuera mi cliente, lo primero que yo lo haría es qué trabajo estamos haciendo, porque aquí tenemos que distinguir la corrección de la edición. Pues son, por lo menos, mínimo esas dos cosas tenemos que distinguirlas, ¿verdad? Digamos, dentro del campo de publicar el libro, ¿verdad? Del libro como objeto cultural, pero también como objeto comercial, podemos hablar de que existe el corrector, el editor, y aquí también en español a veces es difícil hacer esta distinción. En inglés sí hay una distinción entre el editor y el publisher, ¿verdad? En español a veces tenemos el editor como el que edita el texto y está el editor como digamos, el que maneja la editorial, ¿verdad? Que decimos, es la figura que más existe en Costa Rica, ese editor como la persona que lleva el libro a publicar. ¿Verdad? E incluso también, dependiendo del tipo de texto de que estemos hablando, también podríamos hablar de un redactor, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que son funciones muy diferentes. La distinción más básica, el corrector, y bueno, y en corrección hay diferentes tipos de corrección, pero digamos, inicialmente, el corrector lo que va a hacer es corregir, ¿verdad? Es revisar y corregir, garantizar que su texto cumpla con las normas de la gramática y la ortografía, ¿verdad? A veces uno puede meter un poquito la pata y hablar un poco de legibilidad, ¿verdad? Que el texto sea comprensible y legible. Pero casi que hasta ahí. Yo como corrector, si usted lo que me pide simplemente es revisar, yo voy a revisar, voy a respetar su texto, usted va a decir lo que quiere decir, yo nada más estoy garantizando que usted lo vaya a decir cumpliendo las reglas, ¿verdad? Y normalmente, ya cuando estamos hablando de dar una opinión, digamos, sobre el texto, ya estaremos hablando incluso de un trabajo que va más cerca de la crítica literaria, y normalmente el corrector no va a modificar su texto. Cuando ya hablamos de modificación del texto, cuando ya usted lo que quiere es una ayuda más grande o está trabado o, digamos, casos típicos, por ejemplo, cuando alguien tiene un borrador de 400 cuartillas y el publisher y el editor le dice, mira, lo necesito de 300. Entonces ahí es donde ya uno hace un trabajo de edición, que se distingue de la corrección porque en la edición ya hay una manipulación del texto. Hay que editar es básicamente recortar y reorganizar, ¿verdad? Si lo vemos en edición, como cuando vemos edición de una película, ¿verdad? Es cortar los pedacitos y pegarlos, ¿verdad? Lo que más o menos eso hace un editor. Lo que popularmente se llama como tijeretear. Sí, exactamente. De hecho, la mayor parte del trabajo que uno hace como editores muchas veces es cortar, ¿verdad? Ahí siempre olvido el escritor, pero había un escritor que decía que la mejor autocrítica es el hacha. Entonces, muchas veces el trabajo de uno es volar hacha. Bueno, sí. Y entonces, en ese sentido, ya uno como editor hace un trabajo de corrección también, porque también va a corregir comas, puntos, tildes, gramática, concordancias, etcétera. Pero también ya uno está haciendo un trabajo de lector profesional. Ahora, lo que es muy importante, ¿qué pasa aquí? Aquí es donde a veces los mismos filólogos fallamos o donde falla la comunicación con los escritores clientes, ¿verdad? Que es entender que mi trabajo es hacer que su texto sea mejor, pero no convertirlo en mi texto, ¿verdad? Eso es lo primero. Yo no puedo editar pensando en lo que yo querría hacer. Yo tengo que pulir lo que usted está haciendo, ayudarle a usted como escritor a sacar lo mejor de ese texto dentro de las condiciones que usted quiere ponerse o que le está poniendo la editorial, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero. Y la otra cosa que es muy importante entender, y también en la que algunos filólogos a veces fallan, es que no es lo mismo revisar una tesis, por ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo cuando hablamos de un lenguaje científico que cuando hablamos de un lenguaje literario, ¿verdad? Hay comas, por ejemplo, el típico caso es con las comas, es donde más lo veo, ¿verdad? Hay comas que van o no van en ciertas reglas estrictas cuando yo estoy haciendo comunicación científica, por ejemplo, que son reglas mucho más flexibles cuando yo estoy haciendo un texto literario, ¿verdad? Donde ya entran cosas como ritmo o que incluso yo estoy tomándome licencias poéticas y no estoy usando signos de puntuación, por ejemplo. Yo tengo que tener la capacidad de entender y tener esa flexibilidad de los discursos. Porque a veces, eso haría entonces, Esteban, que el texto deje ser del autor y pase a ser del filólogo. Eso es lo que nos querés decir. Sí, ¿verdad? Digamos, o sea, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Digamos, exactamente. O sea, ¿cómo le digo? Incluso a veces, se lo voy a poner así, uno puede revisar y trabajar con un libro que uno no leería por gusto.
pero uno puede hacer un aporte desde su gusto y perspectiva como lector. O sea, digamos, no sé, por ejemplo, un caso hipotético, no sé, a mí no me gusta la ciencia ficción, digamos, pero así me gusta. Okay. Digamos que no me gusta la ciencia ficción. Y alguien me pide revisar un libro de ciencia ficción, ahí ya uno verá, ¿verdad? Ya viene una parte ética, ¿verdad? De que tanto no me gusta, entonces no debería trabajar en ese campo. Pero también viene la parte en que en realidad yo tengo que hacer que al autor le guste lo que él está haciendo. Claro. Y no necesariamente que me guste a mí. O tengo que ayudarle a que le guste a sus lectores, aunque yo no sea uno de esos lectores. Entonces, ahí entramos en un campo que incluso, ¿verdad?, a veces tendría que ver con la ética, ¿verdad?, qué tanto no me gusta un género como para preferir no trabajar en él. Pero el ejemplo es más para entender que mi trabajo no es hacer un texto que a mí me guste, es hacer un texto que le guste al escritor y al público meta al que él se refiere. Aquí es importante porque eso, a veces hay algunos problemas el problema a veces es cuando el escritor ve al filólogo como alguien que se va a apoderar de su texto, ¿verdad? Como que le va a decir que todo está mal o que no va a entender lo que él quiere hacer. Por eso la comunicación entre... Y entonces, y a veces es un prejuicio en el sentido de que ni siquiera han hablado con un filólogo y ya piensan eso, y entonces evitan al filólogo, ¿verdad? Sí. A veces tienen razón, a veces han tenido alguna mala experiencia. Yo no voy a decir que todo el mundo es perfecto, ¿verdad? Todos cometemos errores, a veces hay gente que es mejor en un área que en otra, y a veces hay que puede haber tenido una mala experiencia, y a partir de esa mala experiencia, ¿verdad?, juzga todo el proceso y se pierde una oportunidad de tener un texto mucho más trabajado. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí a veces el filólogo es tanto como hablar de llevar un texto a un taller o algo así, ¿verdad? Incluso aquí le voy a poner un poco la experiencia que yo he tenido como jurado en algunos concursos literarios, y lo que uno nota en muchos de los textos que uno rechaza, ¿verdad?, o que no premia, es que son textos que le falta trabajo. Entonces son textos que probablemente la única persona que los ha leído es el autor. Entonces, en este sentido, el filólogo como un lector profesional, como un segundo par de ojos sobre el texto, es muy, muy importante. E incluso, y aquí voy hasta ir en contra de mis intereses económicos, pero incluso si no va a leerlo un filólogo, un texto tiene que ser compartido. Cuando usted ya va a poner una novela, un libro de cuentos hacia ese proceso de publicación, tiene que haber pasado por más ojos que los suyos. Y ojalá ojos profesionales y entrenados. Porque todos cometemos errores. A todos se nos va un dedazo, a todos se nos olvida alguna regla, ¿verdad? O sea, siempre se va a ir por lo menos eso. Y además pasa mucho esto. Como yo sé lo que yo quiero decir, cuando yo leo, me entiendo. Claro. Pero yo tengo que garantizar que ese texto lo pueda entender un tercero que no sabe a priori lo que yo quería decir. Entonces, digamos, el someter un texto a lecturas profesionales en las etapas de construcción del texto, para mí es muy importante. Preferiblemente si lo puede hacer un filólogo. Pero incluso otros escritores, otras personas tienen que pasar los ojos por esos textos. Uno se encuentra textos muy poco trabajados que van hacia procesos de concursos o de publicaciones. Esteban, de acuerdo a la experiencia tuya, ¿qué mayoría de escritores, digamos, hacen esa labor de buscar un filólogo? Ya nos dijiste que en los concursos te encontrás con gente que no lo hace, ¿verdad? Pasa solo por los ojos del mismo autor. Pero la experiencia tuya como tal, ¿qué porcentaje más o menos de los escritores buscan un filólogo? Bueno, normalmente el filólogo aparece en el proceso de la edición de un libro casi siempre para la corrección de pruebas. Digamos que esa es otra cosa que es importante aclarar, pero la misma corrección tiene diferentes momentos y procesos. Normalmente digamos, más o menos donde estamos hablando nosotros ahora es cuando un escritor quiere que alguien le corrija un manuscrito, ¿verdad? Ese a veces es el que menos se da. Casi siempre, normalmente ese texto va a ser revisado, ¿verdad?, va a ser aprobado, y cuando va hacia edición se diagrama, ¿verdad?, se hace una maqueta, y normalmente esa es la primera vez que muchos textos ven a un filólogo, ¿verdad? Cuando se va a revisar la maqueta, ¿verdad?, que eso es lo que nosotros llamaríamos normalmente la revisión ortotipográfica, ¿verdad? Ahí se revisa las mismas faltas de ortografía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual a la hora de maquetar, el mismo diseñador puede haber metido un dedazo, entonces revisamos dedazos, se revisan viudas y huérfanas, ¿verdad? Que no quede una frase cortada o un
párrafo ahí en otra página, etc. Y casi siempre lo que hay es también, que es el otro proceso donde normalmente se consulta filólogo, es para la corrección de pruebas, la que es ya el DOMI, que llaman algunos, ¿verdad? Que ya es el primer libro que salió de la imprenta, ¿verdad? Que se revisa para ver que todo esté en la imprenta correctamente. Estas dos últimas etapas casi siempre tienen un filólogo. Algunas veces las editoriales tienen su filólogo de planta, casi siempre es parte del proceso, le toca al escritor conseguir el filólogo. Y aquí es donde entramos a uno de los problemas de por qué no siempre hay un filólogo en la primera etapa, ¿verdad? En la etapa de manuscrito. Y es que a veces tiene que ver con cuestiones económicas también, ¿verdad? O sea, como no siempre hay filólogos de planta y no hay correctores, editores de planta en muchas editoriales, casi siempre estos procesos le toca a los escritores hacerlos, ¿verdad? Y eso significa que les toca pagarlos, ¿verdad? Entonces no siempre está la disponibilidad económica o está el miedo, ¿verdad? Por eso también yo siempre recomiendo que el filólogo sí vea el manuscrito cuando ya es un manuscrito maduro, ¿verdad? O sea, vale la pena hacer la inversión cuando ya te siente que ya está listo. Okay. No tiene mucho sentido que uno revise un borrador que está muy crudo, a menos que usted lo que necesite sea un trabajo de edición, ¿verdad? Que más bien lo que usted quiere es acompañamiento en la maduración de ese borrador, ¿verdad? Pero ya de nuevo estaríamos hablando de un servicio un poquito diferente. Esteban, ¿crees que ese es un temor, verdad? ¿Crees que después de que vos me devolvás el texto corregido, hay algún temor de parte del escritor que ese texto que sea lo que diga el filólogo? O sea, yo reviso, yo vuelvo a leer mi texto, pero es que yo no quería decir esto. Yo creo que esto no es. Entonces se vuelven a sentar con vos. ¿Te ha pasado que te hayan dicho, mire, este punto no es aquí, o esta estrofa no es aquí, o tal? En realidad, sí, como le digo, nadie está exento de cometer algún error. Después también es muy interesante. He trabajado con muchos escritores, siempre pongo con Bernabé Berrocal, me encanta trabajar en ese sentido, porque muchas veces es sentarse más, es a preguntar, mira, ¿por qué? Porque o sea, hay un interés del escritor de mejorar su comprensión del lenguaje o de las reglas, y entonces se vuelve una discusión, o a veces, ¿verdad? Y a veces hay algunas cosas que son alternativas, digamos, a veces uno encuentra un error, pero no necesariamente puede proponer una solución, porque esa solución dependerá de los intereses del escritor. Entonces uno se sienta con ellos a buscar la solución a ese error. Okay. Y de nuevo, lo mismo, o sea, el texto es del escritor. O sea, si al final el escritor decide no hacerle caso a uno, el escritor está en todo su derecho. Lo más que uno puede hacer, si digamos, no sé, un evento muy trágico, que algo que esté pésimo, muy mal escrito y la persona decida no hacerle caso a uno, lo más que uno puede pedir es nada más no ponga mi nombre en ninguna parte. Pero, digamos, era típico el caso con Julio Cortázar, ¿verdad? Porque Julio Cortázar tenía una lógica para el uso de la coma que era rítmica. A él no le importaba la parte semántica ni ortográfica de la coma. Él la usaba simplemente con un sentido musical y rítmico. Entonces siempre le devolvían las pruebas con las comas corregidas, ¿verdad? Y él siempre le devolvía al corrector de pruebas la corrección de vuelta al original, ¿verdad? Sí, lo he leído. Pero ahí ya estamos hablando de una cuestión de estilo. Y también, usted menciona algo muy importante, que es lo de sentarse. O sea, de nuevo, algunos mitos que tenemos con respecto a la corrección, y sobre todo en el campo de la corrección y edición literaria, es que, de nuevo, no funciona como una tesis, un artículo. O sea, no es que usted me manda un texto, yo lo corrijo, se lo devuelvo y ya. O sea, en la literatura tiene que haber una comunicación. Yo como lector profesional, tengo que tener algún tipo de conexión con su texto. Yo tengo que saber qué es lo que usted quiere decir para poderle ayudar a decirlo mejor. Es un trabajo de 2 vías y requiere mucha comunicación con el escritor, sobre todo si ya estamos haciendo un trabajo de edición. Entonces, eso es lo que a veces se pierde por ese miedo al filólogo o porque no hay experiencia tal vez de alguno de los dos lados. En la edición literaria y la corrección literaria debe haber constante comunicación autor-corrector. Es clave, ¿verdad? Porque no es lo mismo. O sea, un texto literario funciona muy diferente de un texto científico o de un texto informativo, ¿verdad? O incluso de un texto estadístico. Y hay que
tener esa comunicación para poder estar seguro de que estamos revisando dentro de las reglas del texto y no dentro de las reglas mías, digamos. Esteban, acabas de mencionar a Bernabé Berrocal, que para mí es uno de los mejores escritores costarricenses. La oración o la descripción que hace Bernabé en sus textos es casi que perfecta. Y bueno, digámoslo, qué humildad o qué reconocimiento ha tenido Bernabé, a pesar de que es un muy buen escritor, darle eso a un filólogo, ¿verdad? O sea, entonces Bernabé no ve al filólogo como el coco, sino más bien lo ve como lo que hay entre ustedes, una buena comunicación. Eso habla muy bien, ¿verdad? De ambos. Ahora bien, usted como filólogo, ¿ha hecho alguna novela, algún relato? ¿Le ha interesado la literatura como tal, como escritor? Sí, yo en algún momento he escrito cuentos y poemas. Participé en varios talleres. De hecho, por ejemplo, a Bernabé lo conocí en el taller de la Universidad Nacional hace como 20 años. Y estuve también hace poco con los chicos de Joaquín Gutiérrez. Okay. Nació en la Escuela de Filología y luego se separó. Pero el taller, de hecho, nació cuando yo estaba estudiando Filología. Cierto. Estaba en la licenciatura. Y sí, digamos, he tenido mi participación ahí. De nuevo, creo que eso es algo que es muy importante. Y es que hay que aprender a desconectar ese chip, ¿verdad? O sea, el yo lector y el yo corrector no es el yo escritor. ¿Verdad? De nuevo, ¿verdad? Yo no puedo canalizar mi frustración de escritor, digamos, en el trabajo de otras personas, ¿verdad? Queriendo que hagan el libro que yo querría hacer, ¿verdad? Eso tiene que ser una cosa separada, ¿verdad? Completamente distinta. Claro, digamos que el haber intentado trabajar un poco con la escritura, uno es un poco consciente de cómo funciona el proceso. Y también a veces uno es consciente de los fantasmas, porque yo creo que aquí tal vez el fantasma más importante que tiene que ver con la edición, la corrección y la escritura es esa idea, ¿verdad?, del escritor como un ente solitario, ¿verdad?, que se enfrenta solo contra el mundo y que un libro es un producto completamente individual. Y creo que aquí tenemos que distinguir el acto de la escritura del acto de la publicación. Escribir como tal será un acto solitario, ¿verdad? Y tal vez es una de las artes más solitarias que existen en la parte de escribir, pero llevar ese escrito al público es un proceso que ya no es individual, ¿verdad? Que es un proceso colectivo, como sucede en muchas artes, ¿verdad? O sea, a mí lo curioso es que estos mitos y estos fantasmas que hay en la literatura, ¿verdad?, son cosas que están superadas en otras artes, ¿verdad? Ningún cantante, por ejemplo, sufre por tener un productor o un ingeniero de sonido, ¿verdad? O sea, que serían los equivalentes, lo más parecido a literatura, o todo el mundo, o el cine, ¿verdad? Que es un arte completamente colectivo, ¿verdad? Nadie se le ocurriría decir que va a ser solo una película, porque necesita camarógrafos, necesita editor, ¿verdad? Necesita un guionista, necesita actores. La colaboración en muchas artes está sobreentendida, ¿verdad? En la literatura todavía la vemos con recelo. Yo escuché decir, y curiosamente a un filólogo, un crítico literario con formación en filología, una vez decir que un escritor que recurrió a un filólogo no sabía, o sea, no era escritor. Qué horror. Y sí, o sea, yo comparto la parte en la que si yo me voy a dedicar a escribir y esa va a ser mi herramienta de trabajo, yo tengo que conocer mi herramienta, mi instrumento, ¿verdad? O sea, un escritor debe ser alguien que se preocupe por la lengua. Pero de nuevo, de eso a negar a la ayuda, negarse a herramientas que pueden perfeccionar el texto, negarse a instrumentos que pueden hacer que el texto llegue a un mayor público, me parece insensato, ¿verdad? Y de nuevo, ¿verdad? O sea, cometemos errores, cometemos dedazos, a nadie se le ocurre, por ejemplo, que una canción que suena en la radio, esa es la primera toma que se hizo. O sea, bueno, hay un trabajo, hay que entender que escribir es un trabajo. Hacer un libro es trabajar hacia un producto y que en ese producto hay muchos procesos y hay muchas personas, ¿verdad? Y no solo hablamos de editores y correctores, ¿verdad? Hablamos de diseñadores gráficos, ¿verdad? Que van a ver la gente que va a diagramar, ¿verdad? Está el fotógrafo o el dibujante que va a hacer el diseño de la portada, bueno, la foto para la portada para que el diseñador después lo haga, ¿verdad? Estamos hablando del editor, estamos hablando de la publicidad que se le va a hacer después, ¿verdad? O sea,
el libro como objeto y como producto, ¿verdad? Es complejo y no es individual, ¿verdad? Okay. Y no está mal que no lo sea. O sea, creo que tenemos que quitarnos ese concepto del escritor como alguien metido en una caverna, ¿verdad? Completamente separado del mundo, ahí, pariendo mágicamente un texto que es perfecto a la primera. Eso no existe. Perfecto. Esteban, vieras que nos hace enriquecido, y yo sé que a nuestros lectores y a nuestra gente en la plataforma que nos está viendo y que nos va a ver, es realmente enriquecedor esta conversación con vos. ¿Nos darías, si te parece, en caso de que alguno de esos lectores nuestros quisiera revisar algún texto tuyo, quisiera darte a vos un texto propio, nos darías tu correo electrónico, tu número de teléfono? ¿Cómo hacemos para localizarte? Sí, pues aquí voy a aprovechar yo para hacer 2 comerciales, el mío personal. Claro, adelante, adelante. Y también, bueno, a principios de este año, un poco aprovechando el tiempo que nos ha dado la pandemia, un grupo de filólogos y otros profesionales que nos dedicamos a la corrección, estamos trabajando en una unión de costarricenses profesionales en la corrección de textos, ¿verdad? El nombre por ahora es Contexto, hay una página en Facebook y un grupo. Y digamos, porque estamos muy interesados en unificar criterios, ¿verdad? Porque muchos de estos fantasmas de los que estamos hablando es porque no están claros los criterios, muchas veces incluso en los mismos profesionales. Y por supuesto, eso hace más difícil que esté claro cómo es el proceso para los clientes. Okay. Entonces, estamos trabajando como gremio. Okay. En ese sentido, me gustaría hacer un llamado a los escritores e incluso a personas de la misma cámara de libro, de las editoriales, ¿verdad? Porque uno de los intereses que tenemos también es trabajar en formación. Y entonces nos interesa mucho recibir de parte de ustedes una retroalimentación de cuál ha sido su experiencia con filólogos, ¿verdad? Cuál es la experiencia con la corrección de estilo desde el proceso editorial y el proceso como autores, en qué cosas les ha fallado, qué cosas creen ustedes que pueden mejorar, porque sí queremos como colectivo trabajar en ofrecer un mejor servicio, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En ese sentido, Contexto, llama? podemos buscarlo como Contexto o la Unión Costarricense de Profesionales en la Corrección de Textos. Ok. En Facebook. Pueden buscarlo a través de Facebook. ¿eh? Por ahora estamos empezando, todavía no tenemos, entonces por ahora eso es ahí pueden encontrar la información de contacto. Y el comercial. Y también, y a otros, y a otros profesionales, ¿verdad? También que si quieren unirse, bienvenidos. Y el comercial mío sí sería, también, bueno, pueden buscarme en el Facebook con Esteban Gutiérrez Vargas, mi correo electrónico es egudba@yahoo.com. Me imagino que cualquier cosa cuando el texto se publique podemos ponerlo ahí por escrito. egudba@yahoo.com. Y mi teléfono es 8817-1541. Nada más con el teléfono es que yo prefiero que me escriban primero porque digamos, normalmente trabajo dando clases. El rato que tengo clases no puedo contestar el teléfono, entonces me hace mucho más fácil si me mandan un WhatsApp. Esteban, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido, de veras, repito, muy enriquecedora esta conversación con vos. Muchas gracias. No, siempre es un placer, un honor hablar con ustedes, don Faustino. Siempre es un placer vernos, aunque Igual. sea virtualmente por ahora. Sí. ¿No? Y aquí estamos. Muchísimas gracias. Un placer. Ok, pura vida. Chao, nos vemos. Pura vida.